4 minutos pasan de las 11 de la mañana y esta música nos trae a un lugar conocido para muchos, desconocido para algunos. Estamos hablando de Star Wars, por supuesto, y en el día de Star Wars y en cuanto a las novedades del Celebration de Star Wars 2025, realizado en Japón, estamos en comunicación con este coleccionista, Doe, que estuvo representando a la Argentina. Aquí, Damiana y Gustavo. Bienvenido, Doe. ¿Cómo estás? Hola. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están, Gustavo, Damiana? ¿Cómo Buen andan? día, buen día. Bueno, bienvenido aquí arriba los sábados. Sí, el 4 de mayo se celebra el día de Star Wars, ¿no? Correcto, exacto. Sí, es una fecha ya mundial establecida hace unos cuantos años y bueno, es el día de Star Wars, básicamente. Uh-huh. Bueno, coleccionista, ¿sí? ¿Desde qué época? ¿Y por qué? Bueno, sí, es largo. En realidad creo que, bueno, como soy de vieja escuela, digamos, de los que fueron a ver la película original al cine, ¿no? Ya casi hace 50 años. Sí. Creo que desde ese mismo momento me convertí en algún tipo de coleccionista con lo que podía, ¿no? Uh-huh. Con los pocos que llegaba a la Argentina o con las ganas de volver a ver una película que no se volvió a repetir por años. Entonces, creo que era más acaparar cualquier cosa que diga la Guerra de las Galaxias que ser coleccionista en esa época. Claro. Pero bueno, ya después un poco más grande y con una visión un poco más del mundo, ¿no? De las cosas que existían y demás, ahí ya creo que me convertí. Uh-huh. Y en eso, bueno, en ese periplo, digo, desde esa primera proyección de Star Wars hasta el día de hoy, ¿cuántos artículos, qué colección tenés, cuánto tenés, ¿no? de elementos que tienen que ver con Star Wars? Es muy difícil porque te digo la verdad, así como hay una delgada línea, como dicen, entre un coleccionista y un acumulador, ¿no? Generalmente se asocia más a eso, pero no. En realidad no tengo una cifra porque no me tomé jamás el trabajo de hacer un inventario. Porque además va rotando mucho, o sea, Uh-huh. hay muchas veces que en este mundo, digamos, uno tiene que dejar pasar algo para conseguir otra cosa o canjear, sí. O viste, somos muy eclécticos por ahí en las colecciones. Yo particularmente colecciono solamente lo que sea material hasta el año 87 más o menos, o sea, todo lo que fue la primera trilogía. Ajá. Y su merchandising de todo el mundo. O sea, son más de 1000, un vasito, más de 1000 figuras tenés aproximadamente. Figuras probablemente, no sé si llegan a 1000 en figuras, Uh-huh. pero sí, bueno, lo que pasa es que ya te digo, abarca desde, por decir algo, no sé, un juego de sábanas hasta un póster de cine de Francia o de Alemania o incluso hasta, para que te des una idea, los nostálgicos material de acá de Argentina, que puede ser de la cadena que había que, se me fue el nombre, Pampernick, en realidad, que tuvo una promoción, sí. ¿entendés? O sea, esas cosas también. De papel. Lo que te hago una pregunta es, Doe, si realmente las figuras que vos coleccionás tienen que ser del merchandising original, ¿no? De Star Wars. Viste que siempre está la parte... Sí. Claro, la parte de piratería. Sí. Exactamente. Bueno, y sin embargo, en muchos casos la parte de piratería aportó mucho con Star Wars, porque había lugares del mundo donde no había licencia o donde directamente era más barato producir un juguete de mala calidad que importar uno del mercado americano, ¿no? Bueno, entonces, hay casos, por ejemplo, en países de Europa como Rusia o Europa, bueno, más para ese lado de lo que sería detrás de la cortina de hierro en esa época, donde no se había visto la película, pero había muñecos. Ah, qué loco. Claro, bueno, yo me acuerdo de un estudio de grabación donde yo iba, que entrabas y por un lado era muy impactante porque tenías tenías a Terminator y después tenías el de Star Wars, el que es todo blanco. Sí, el robot, claro, no Darth Vader. No, pero una escala que vos decís sí. era más de lo, casi escala 1 en 1, ¿no? Era como muy impactante. Sí. Tal cual. Doe, y contanos, bueno, ¿estuviste en Japón en lo que fue, esta Celebration de Star Wars?
Sí, sí, acabo de volver hace pocos días, la verdad que todavía complicado con los horarios porque Con el bueno, jet es un lag. viaje, fue bastante complicado y sobre todo la vuelta además, perdón, por una pérdida de una conexión y así estoy de salud también, todavía Ok. Sí, estamos todos iguales, no medio. te hagas drama, Doe. Sí, sí, el cambio de clima, el cambio de horario, son 12 horas de diferencia. Claro. Claro. Con la ¿Primera vez en vuelta que Japón? duró. Sí, 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 la ¿Y verdad qué? que Y sí, casi un mes más además. allá de lo de Star Wars, ¿cómo fue esa experiencia? Y también digo, debe ser todo, debe ser muy interesante también ver el fanatismo de Star Wars en Japón, ¿no? Cómo lo viven ellos. Sí, en realidad, bueno, el viaje en sí es una cosa, es una locura, es todo muy distinto, una sociedad tan avanzada y a su vez tan tradicional, ¿no? O sea, Ujú. hay mucho, es un impacto muy, muy, muy fuerte para nosotros, sobre todo en el orden, en la prolijidad, en las costumbres, ¿no? Sí. En la educación, básicamente. Y sin embargo, bueno, yo creo que Japón está pasando por un momento medio raro, que están medio hinchados ya los turistas, no Mirá están vos. acostumbrados a tanto. Y Ajá. como todo el mundo corre la bolilla, viste, que Japón está barato, entonces, bueno, la gente parece que decide, todo el mundo viajar a Japón, entonces es como que se sientan Increíble. invadidos, viste, Ujú. es una cosa media extraña. Doe, vos sabés que, bueno, por ahí los que tenemos hijos varones, hemos en algún momento, eh, bueno, visto cómo juegan los chicos con los juguetes de Star Claro, Wars, ¿no? Y yo me acuerdo que correcto. mi hijo todo el tiempo repetía, ¿no? Ese mismo episodio, o sea, el episodio 5, El Imperio Contraataca, donde Darth Vader le dice a Luke Ujú. Skywalker, después de que Luke lo acusaba de Sí, matar a su padre, no, yo soy tu padre. Y la frase era todo el tiempo, mamá no sé qué, sí, sí. y me decía, no, yo soy tu padre. Todo el tiempo, pero era icónico. Y los pibes cuando venían a casa, los nenes, qué sé yo, se copaban con este episodio 5 porque era un clásico. Es como que no lo podían creer que él era el Exacto, padre, ¿entendés? Era todo, fue creo que exacto. una de las frases icónicas del cine, ¿no? Sí, claro. Y fue un descubrimiento para Sí, cuando estábamos, yo me acuerdo de verla en el cine en ese momento, no puede ser, en ese era claro, no como, podía ser Darth Vader, el sin malo. embargo, por ahí uno lo ve más tragicómico hoy por hoy, parece más una telenovela, Sí, sí. pero enterarse de esa manera en medio de un duelo tan fantástico y todo, y decir, no, claro, ahora entiendo, empezaba uno a decir, ¿viste? Claro, sí, Pero bueno, atabas tampoco cabos. había mucha información al respecto, no es que uno recibía spoilers en esa época, No, Sí. no no, había no. medios, no había forma de saber nada hasta que no ibas al cine a verla, era toda Sí, una sí. sorpresa. Es maravilloso, Hoy por sí. hoy uno, no sé, se estrena una serie en Netflix y ya te la están comentando antes que la Sí. hayas visto, ¿viste? Claro. Entonces, es muy distinto, en esa época era todo muy básico. Muy básico y la Y bueno, gente no tenía tampoco tantos lugares donde ir a buscar, bueno, a lo mejor muñecos, merchandising de Star Wars. Y me acuerdo que estaba Camelot en Uruguay Corrientes, claro, donde los chicos se claro, disfrazaban de Darth claro. Vader, de todos los personajes de Leia. Y iban a las vidrieras y se quedaban parados ahí y uno podía encontrar aquellas cosas que quería ver porque no las podías encontrar en otro lugar, ¿no? Tal cual, tal cual. Mm. Sí, eso ya es más en los 90 con una Sí, apertura un poco más global de lo que era el merchandising, porque bueno, hubo digamos que la franquicia de Star Wars resucitó en los 90 con las nuevas películas y primero con la reedición digitalizada, remasterizada y con escenas agregadas de las películas originales. Y claro. después con lo que fue la otra trilogía a partir del año 99. Sí, 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 sí. sí, sí. Creo que, digo, ni George Lucas se imaginaba lo que iba a hacer, ¿no? Yo creo que el tipo fue, bueno, un visionario sin duda, ¿no? Pero tenía tantas cosas en la cabeza que yo creo que bueno, alguna vez estudié guión y entonces creo que lo Sí. entendía por ese lado, que cuando uno tiene un producto, digamos, en la cabeza y lo quiere bajar a tierra y depende de un director que por ahí te dice, no, esto sí, y lo ve cambiado, es como que le habrá costado separar en esos episodios y después quedarse con ganas de hacer lo que hizo después, que fue las Ujú. precuelas. Entonces es como que, bueno, es como muy difícil por ahí expresar todo, ¿no? Pero bueno, tuvo una evolución en lo que fueron los guiones y demás, que yo creo que no los tenía pensado nunca, en realidad. O Sí, sea, sí, sí, probablemente sí. la historia Ujú. era un poco más básica. Sí, y después, bueno, con el desembarco de Disney también ahí hay otro desarrollo, ¿no? Sí.
Sí, ahí tenés, bueno, obviamente detractores y fanáticos, Sí. creo que son más los detractores que otra cosa, pero bueno, no hay que negar que, qué sé yo, para mí, y justo ayer, o anteayer, mejor dicho, el miércoles fui con mi hijo que tiene 19 años, fui a ver al cine episodio 3 que se estrenaba justo en los 20 años también del estreno, Sí. entonces se volvió a proyectar en cines, y claro, le decía él mismo, vos no habías nacido y ahora la estamos viendo, en donde eso sea en el Sí. cine, es Claro. una cosa increíble. Esta obra traspasó muchas generaciones. Claro, ¿Y vos claro, con y que cuál sin embargo persona? él de chico Sí, obviamente la vio 20 millones de veces, ¿no? Pero nunca la había claro. visto en el cine. Y nunca la había visto en el cine. ¿Y vos con qué personaje te identificas? ¿Con Han Solo, por ejemplo? ¿O con Darth Vader? Y no, yo lo mío va más por un costado que es Boba Fett, que es un cazarrecompensas en realidad. Ah, mira. Es un personaje que tiene 5 líneas en toda la trilogía. Ah, Ah, nada. bueno. Boba No Fett, aporta, mira. Mira vos. no Yo aporta pensé que te mucho, ibas... digamos, en las Un películas bolo, un originales. bolo. Sí. Claro, básicamente sí. Pero bueno, nada, es la actitud de la armadura del tipo y justamente el no tener expresión lo que lo lleva a ser algo más icónico, ¿no? Ujú. Claro. ¿Y cuántos actores han pasado, ¿no? por Star Wars, pensaba, y cuántos han dicho que no y después se Sí, tal cual. arrepentían, ¿no? Tal cual, tal cual. Lo que pasa que, bueno, claro, en el momento también, por ejemplo, en los castings mismos de Star Wars se veían actores que después fueron buenos y sin embargo, que Harrison Ford no era nadie en ese momento, Sí. Sí, cuando lo y interpretó Han terminó siendo Solo. lo que era porque se pudo despegar del personaje, cosa que Ujú, los demás no pudieron por ahí. Creo que fue inteligente en ese sentido, ¿no? ujú. Más allá de lo bueno o mal actor que haya sido, porque en esa época, si uno mira esa película ahora, parece muy mal actuada Sí, toda. sí, sí, sí. Y sin embargo, bueno, el tipo trascendió Pero saliendo del pasa personaje. con Con todas esas. todo, Si te sí. acordás de Conan, cuando Schwarzenegger Sí, interpretaba al gran Conan el Bárbaro, sí, también fue icónica esa película para los que estaban fascinados con esa historia. Pero bueno, claro. tal vez la mirás de afuera y decís, bueno, mirá, faltaba un Es poco que, de... que justamente el ejemplo es que Arnold Schwarzenegger o tanto en Terminator o en esa película Sí, hacía papeles que no hablaba, entonces estaba buenísimo. Era un claro. robot o era Claro, un es tipo, verdad. un bruto, ¿entendés? Sí, 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 sí. Y entonces le caía como anillo al dedo. sí, claro. Sí, En realidad era Eran eso. películas de acción donde de pronto tenían 3 líneas y lo demás era todo lucha. Exactamente, sí, sí. Sí. Doe, ¿y exactamente. cuál fue digamos, el objeto de colección más difícil de conseguir? O por lo menos que dijiste, Eh, bueno, sale tanto, bueno, lo pago, ¿no? Me ha pasado muchas veces, no te podría decir uno puntual porque, bueno, he sacrificado alguna que otra vacación o hasta, no sé, cambiar un auto en algún momento en pos de algo que realmente me desvelaba. Sí. Este, pero sinceramente es como que quedan en el recuerdo y sinceramente no sé cuál producto por ahí, ¿viste? Ujú. Hay muchas piezas y muchas historias alrededor de ellas, que son piezas únicas, ¿no? Obviamente, que por ahí hace 20 años uno las podía conseguir y hoy directamente no existen. Y Doe, vos Están en tenés, una colección privada. sí, ¿tenés los trajes de cada uno de los personajes? ¿O Tengo en algunos? tamaño real armado, llegué a tener 4 en maniquíes expuestos, Sí, y ahora me quedé con 2. Pero por una Ujú. cuestión de espacio, realmente, o sea, ajá. si uno quisiera ¿Y con cuál a te veces quedaste? ¿Con los tener dos? todo. Ahora tengo un Stormtrooper, que es el soldado blanco, Sí, como decías vos, Sí. y otro que también es del Imperio, que siempre son los más lindos para mí, las armaduras de ah, los malos. las armaduras de los malos son más lindas, es Sí, verdad. El claro, y blanco es sí. Sí, maravilloso, sí. El blanco, ya ese es pintaba, es ese blanco ese, es el que tenía este sí, muchacho en el estudio de grabación que entrabas y te, Claro, viste, che, claro. me debes una factura. Iba yo y sí. no, prefiero no decirle nada porque, El de Darth Vader es terrible, claro, no, increíble, era ese, intimidante, era ¿no? Son intimidante. imponentes, son piezas Sí, imponentes. Ujú. sí, sí, sí. Doe, y allá pudiste, en Japón, pudiste contactarte con otros coleccionistas como para hacer un intercambio. ¿Cómo fue eso? Sí, mira, nosotros los que nos dedicamos más que nada a lo que es el coleccionismo vintage, ¿no? O sea, las cosas de la época, como te decía, hasta los 80, es un grupo que cada vez es más escaso, digamos, ¿no? O sea, porque hay otras generaciones que coleccionan cosas más nuevas Ujú. o juguetes, básicamente, que compran para jugar, como deberían ser los juguetes. Sí, sí, sí. Pero lo nuestro ya es como más de culto, entonces ya nos conocemos, digamos, mucho, nos conocemos, siempre aparece alguien más, o que uno me ha pasado en cada viaje que hago, algún evento, siempre conozco a alguien que por ahí estuve intercambiando mails durante años, pero nunca lo vi en persona. Entonces, Claro. lo de Japón pasó básicamente eso, había gente
que conocía de nombre o que sí había hablado alguna vez, pero nunca lo vi en persona. Y bueno, nada, se desarrollan muchas cosas en las convenciones de este estilo, con charlas, y se comparte conocimiento, en este caso mucho sobre Japón, ¿no? Que tienen una cultura muy grande en lo que fue la explosión de Star Wars en los años 70. Uno no lo entiende por ahí porque hoy mismo uno va a Japón y no encuentra cosas de Star Wars. Sí. Para Japón es Ultraman, tenés Godzilla, obviamente. Godzilla es de culto como, en Japón, sí. Claro, para ellos eso es su cultura. En cambio Star Wars fue una cultura importada que la adoptaron, les gustó, bárbaro, qué sé yo, pero que no quedó, viste, como algo tan fuerte. No, es verdad eso. Ellos son más de Godzilla y de todas esos personajes de dragones y eso. Doe, ¿y hay posibilidades? Digo, ¿tenés como la colección abierta al público o solo es a título más personal? En general, como está en mi domicilio, ¿no? Entonces es como que es más para gente conocida. Bueno, tenemos un grupo de amigos que nos juntamos. Alguna vez hacemos un asado en casa y hacemos debates y charlas. Bien. Y otras veces nos juntamos, tenemos una feria, por ejemplo, en el Parque Rivadavia, estamos casi todos los domingos. Bien. ¿En qué parte del Parque Rivadavia? ¿Estás exponiendo cosas? En la parte, aparte en mi beta comercial también me dedico a la venta de coleccionables, entonces yo estoy ahí hace ya más de 25 años. En uno de esos stands que están ahí en... Claro, entonces por ahí nos juntamos, hacemos una reunión cada 2 meses y hacemos sorteos y trivias y nos juntamos para hablar de lo que nos gusta, básicamente. Muy bien. Qué lindo. Me imaginaba en el asado, en lugar de tener la espada esa que luminosa, tenés ahí el pinche con 6 chorizos. ¿Sí? Y yo soy el asador. Sí, yo soy el asador. Pero estaría bueno que un día le abras la puerta a los fanáticos, porque te digo que hay un montón, ¿eh? Yo no soy fanático de Star Wars, pero si hay asado, yo me prendo, ¿viste? Bueno, queda la invitación. Dale. Doe, bueno, gracias por este contacto y bueno, felicitaciones por haber representado a la Argentina en el Celebration de Star Wars en Japón, un viaje, como vos bien lo decías, ¿no? Que te abrió también, más allá de abrir las puertas de Star Wars, un poco abrir la cabeza en cuanto a lo que es otra cultura, ¿no? Totalmente. Yo siempre agradezco mucho a mi hobby porque me hizo conocer muchos lugares y mucha gente, y la verdad que es una cosa que no pasa con otros hobbies por ahí, ¿viste? Entonces que realmente es una cosa trascendente, digamos, ¿no? O sea, poder cruzar esas barreras culturales o idiomáticas, porque bueno, pensá que un argentino en Japón hablando en inglés traducido al japonés, por suerte hoy existen aplicaciones, ¿no? Pero es muy difícil comunicarse, entonces... Pero Star Wars lo hizo posible. Para cosas técnicas, ¿viste? Pero... Entonces, claro, Star Wars es un mundo que te unifica, ¿viste? Qué bueno. Ya sabes de qué estás hablando. Qué bueno. Bueno, Doe, muchísimas gracias. De aquellos que entonces quieran conocerte, se acercan ahí al Parque Rivadavia. Sí, si no, tenemos una página de Facebook también, que es más común que la encuentren. Dale. Se llama Casual and Vintage, se llama Casual con SW en realidad. Bien. Para Star Wars, Casual. Y ahí va a aparecer Instagram y todas las opciones. Buenísimo. Para Perfecto. Entrar en el tema. Muy bien. Doe, muchísimas gracias, buen fin de semana y felicitaciones de nuevo. Por favor, muchísimas gracias y buen fin de semana también para todos. Gracias, igualmente. Abrazo grande. Bueno, Doe, así pasó, coleccionista y fan de Star Wars, que estuvo en Japón en la Celebration Star Wars 2025.